Bueno, hermanitos, vamos a hablar un poquito de la clase que vimos la semana pasada. El tema fue la Inquisición y lo definimos como tribunal eclesiástico que inquiriría y castigaba los delitos contra la fe católica, las herejías, la brujería, los adulterios, incestos, satanismo, etcétera. También habló un poquito el hermano de que hubo como 3 épocas de Inquisición. Estaba la Inquisición medieval, que surgió a finales del siglo XII y se consolidó en el siglo XIII, en el sur de Francia y al norte de Italia. También habló un poquito de la Inquisición española. Se estableció a finales del siglo XV, abolida finalmente en el 1834. Nos habló de la Inquisición romana, que nació en el siglo XVI y se convirtió en el Santo Oficio en 1908. Y en 1965 el Papa Paulino VI la reorganizó y ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Vimos cómo los hombres aprovecharon de su poder y abusaron de él. Aunque la Inquisición quedó hacia atrás en aquellos tiempos, nos dejó una pequeña tarea, que reflexionáramos cómo nosotros seguimos siendo inquisidores, ya sea juzgándonos nosotros mismos o juzgando al hermano, o también a veces juzgamos a Dios. En esta clase vamos a conocer cómo nacen los protestantes y la reforma y los acontecimientos del siglo XV que cambiaron la historia totalmente de la iglesia. Ubiquémonos en el siglo XV. Como pudimos ver, las cruzadas, que no lograron el objetivo principal, pero aunque contribuyeron grandemente a que el cristianismo siguiera como vida en aquellos territorios que eran dominados por los musulmanes. El exceso de las indulgencias que se vendían y que generó quejas hasta de los siervos. La Inquisición, el resquebrajamiento interior y las consecuencias del desprestigio de la Iglesia de Occidente. Habían muchos en ese tiempo, mucho lujo, riquezas materiales e incluso inmoralidades dentro del papado y la jerarquía de la Iglesia, las luchas del imperio, el papado, la no sujeción, las cuestiones indisciplinarias, los problemas doctrinales que estaban siendo cuestionados. En toda Europa se estaban dando grandes cambios culturales, políticos, económicos y sociales. La reforma protestante no surge de repente, ni fue producto de un solo hombre, de Martín Lutero. Fue el detonante de una situación que se fue acumulando a través de los años. Se conoce como reforma protestante o simplemente reforma al movimiento religioso cristiano, iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cismo, a una división de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas, las cuales llevaron a la separación de algunas sectas llamadas protestantes. La reforma protestante dependió mucho del apoyo político de algunos príncipes y monarcas para poder formar iglesias cristianas de nivel estatal. Los principales exponentes modelo de la reforma protestante fueron 2, fue Martín Lutero y Juan Calvino. ¿Por qué se llamaba protestante
a los seguidores de la Reforma. ¿Y cuál fue su origen? El origen fue en Alemania, en el siglo XVI. Los nombres con los que los conocemos hoy fueron designados principalmente por sus aliados y por las escuelas doctrinales a las que se afiliaron cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos los luteranos, eran seguidores de la doctrina de Lutero. Tenemos también los calvinos, de los postulados teológicos de Calvino. Tenemos los anabaptistas. Se les asignaba este nombre porque rebautizaban a sus miembros. Tenemos también los hugonotes, aparecer porque se veían obligados a reunirse por la noche. Durante ese mismo año, varios príncipes firmaron y enviaron una carta en forma de protesta en contra de las intenciones de Calvino. Por este documento llamado la protesta de Espira, los partidarios de la Reforma recibieron como un sobrenombre o un apodo que eran los protestantes. Como pueden ver, hubo muchas discusiones entre ellos mismos y diferencia entre ellos, que no se podían poner de acuerdo. Los protestantes de hoy son todos aquellos que siguen esta doctrina. ¿Cuántos que siguen esta doctrina? Podemos ver muchos. La Luz del Mundo, podemos ver también los mormones y muchos más. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces somos protestantes? Nos volvemos protestantes. Nos quejamos de muchas cosas. A veces nos quejamos de la doctrina. Nos quejamos a veces de nuestros líderes. Nos quejamos a veces de nuestros sacerdotes. Nos quejamos nos quejamos a veces de algunos servicios que nos dan, que no queremos, que queremos otro servicio. Entonces lo volvemos en ese momento protestantes. Aún no llegamos también no llegamos al extremo de Lutero. Muchas veces mostramos nuestro desacuerdo, resistencia y discordia con nuestros propios hermanos, a veces de la comunidad o con nuestra propia familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, y nos volvemos protestantes. Entonces, ya sea contra también algunas enseñanzas de la iglesia, que no nos parece que queremos que las enseñanzas sean a nuestro modo, no a la enseñanza que está en la Biblia. Aún nos volvemos también a veces protestantes criticando a nuestros sacerdotes, nuestro propio párroco, los líderes de nuestra comunidad. Nuestras quejas, reproches, protestas pueden convertirse en desunión, en división, en separación. Leamos Santiago 5, del 9 al 11. Leo para ustedes y dice: hermanos, no se quejen unos a otros para que no sean juzgados, pues el juez está ya a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo del sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job su sufrimiento y saben de qué modo lo trató al final el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo.
palabra de Dios. Aquí nos habla que, hermano, que no nos quejemos unos a otros. Y a veces, ¿cuántas veces nos quejamos de tantas cosas? Y nos dice aquí en la palabra, no nos quejemos unos a otros, para que no seamos juzgados. Tomemos como ejemplo el sufrimiento y paciencia de los profetas. Ustedes saben cuánto sufrieron los profetas, los apóstoles, predicando la palabra. Fueron juzgados, fueron criticados, pero eso no los detuvo a ellos. Ellos siguieron hablando el evangelio, llevando la palabra a tantas personas que necesitaban. Y eso es un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante a pesar de cualquier sufrimiento, de cualquier crítica, de cualquier prueba. Seguir adelante, seguir hablando la palabra. Recuerden que nunca estamos solos. Siempre el Señor va de la mano, guiándonos y fortaleciéndonos. Dice, pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Tenemos que soportar todas aquellas pruebas, no quejarnos, porque el Señor sabe por qué esas pruebas están en ya sea en nuestra familia, nuestro hogar, y debemos de aprovechar esas pruebas para fortalecernos, para crecer espiritualmente, no volvernos protestantes y juzgar. A veces juzgamos a Dios por esa prueba que estamos pasando. Con su sufrimiento nunca habló ni criticó. Él con paciencia resistió esos sufrimientos, pero Dios al final lo bendijo. Así es que no nos volvamos, hermanos protestantes. Por acá, más tiempo de pretemporada, se ve un poquito más conjuntado, pero también... Hermanos, por favor, hay que apagar el micrófono. Hermanitos. Le faltan muchos jugadores todavía. Me llamó la atención. Estas reformas se presentaron una gran variedad de tendencias. Unas eran restauraciones, porque eliminaban diferencias, y otras más radicales, que aspiraban al destruir lo que consideraron una degeneración del cristianismo genuino de los orígenes. El iniciador de la reforma fue Martín Lutero. Era alemán. Nació el 10 de noviembre de 1483 en el seno de una familia sencilla y de pocos recursos. Su padre quería que Martín fuera un alto funcionario civil y lo motivó grandemente a estudiar. Él murió en 1546, vivió 63 años. A los 18 años comienza sus estudios universitarios y obtuvo el grado de doctor en filosofía en 1505. A los 22 años era inteligente, decidió entrar al convento de los agustinos en contra del parecer de sus padres. La decisión la tomó a raíz de un día cuando regresaba de la universidad a casa de sus padres. Cayó un rayo muy cerca de él y gritó: "Salve, Santa Ana, y me haré monje". Esto nos puede dar una idea que en su corazón quizás no existía una verdadera vocación. Tal vez en su corazón no estaba ese don de ser sacerdote, sino fue esa promesa que él le ofreció a Santa Ana y se comprometió a cumplirla con la promesa que había hecho en ese momento de tomar por su vida, de temor por su vida.
¿Cuántas veces nosotros en momentos de peligro, en angustia, hemos hecho también promesas al Señor y después no las cumplimos? A veces en una enfermedad, en una situación difícil, le hemos pedido al Señor y le hemos prometido alguna promesa. Y a veces no la hemos cumplido. Y si la cumplimos, a veces no lo hemos hecho con una verdadera convicción. Y lo que hacemos con convicción o por amor, muchas veces no trae como consecuencia bendiciones, sino más bien frustración. Se puede hablar de la conversión emocional. Tengamos mucho cuidado al hacer promesas, es mejor no hacerlas o no porque no las o no cumplirlas o cumplirlas solo por compromiso. Y eso nos ha pasado quizás a muchos de nosotros. No hemos cumplido esa promesa que a veces hemos hecho al Señor. Y en Eclesiastés 5, del 4 al 5 dice, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. Palabra de Dios. Oigan, hermanos, a veces es mejor no hacer promesas, solo pedirle si nos encontramos en algún problema o en alguna situación y no encontramos una salida, pedirle que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé la fuerza, pero no hacer una promesa que no la vamos a cumplir. Y si hacemos esa promesa, tenemos que cumplirla, pero cumplirla desde el fondo de nuestro corazón. Lutero recibió la orden sacerdotal en 1507. A los 24 años estuvo en Roma y se graduó en teología en 1512. Desde joven él tenía un conflicto con respecto al cumplimiento de la ley divina. Él comienza a llamar pecado a cualquier manifestación de la concupiscencia. Martín Lutero elimina 7 libros de la Biblia porque creía que no se ajustaban a su forma de entender la doctrina bíblica. Él quitó 7 libros. Los libros que quitó de la Biblia Martín Lutero fueron Tobías, Judith, Barut, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico. Martín Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica más o menos en el año 1513. Comienza a tambalear, a dudar, a querer no seguir en ese compromiso que iba hecho con el Señor. En 1520 a 1527 toma la decisión de salirse porque se enamora. Y el Papa le dijo que no se podía salir. Si se salía, no podía ser sacerdote. Pero él quería seguir siendo sacerdote y poderse casar. Y ahí fue uno de los problemas grandes de Lutero. Entonces, el Papa lo excomulgó porque él decidió casarse. Entonces, en esos momentos, él quizás se enojó mucho, me imagino, porque él quería seguir como sacerdote, pero no podía seguir como sacerdote. Entonces, en esos momentos, él empezó a divulgar todas aquellas cosas que él sabía que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Y empezó a divulgar muchas cosas que él conocía de la iglesia. Y ahí fue su micrófono. En donde empezaron a surgir tantos problemas.
Como pueden ver ustedes, problemas siempre existen y van a existir dentro de la iglesia. Como pueden problemas que existen en sacerdotes, problemas que existen en nuestros hogares, en nuestra asamblea, problemas que a veces tenemos cada uno de nosotros como mujer o como esposo, como hijo. Eso siempre va a suceder. Pero eso fue lo que hizo salir a él y divulgar. Una de las cosas más grandes que a él no le pareció fue las indulgencias. Debemos aclarar la diferencia entre tentación y pecado. La tentación en sí no es un pecado. El pecado es caer en ella. En el caso de Lutero, como no podía liberarse de su inclinación carnal por ninguna absolución ni haciendo penitencia, no se sentía purificado de sus pecados. Y ese fue uno de sus grandes conflictos internos con los que él luchaba. Ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿se sienten tentados constantemente de algo, de algún pecado? Que eso todos nos sentimos tentados, así como Lutero se sintió tentado, nosotros también nos sentimos tentados. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clamar al Espíritu Santo para que nos ayude en tentaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria, para poder salir y ser victorioso y poder vencer esa tentación, esa prueba. Recuerden que Satanás está constantemente con tantas herramientas que nos pone en nuestro camino para poder caer y no solo en una, no que una, otra, pero nuestra fortaleza y nuestra arma es la oración. Lutero se quedó en la interpretación de Romanos 1, 16 al 17. Leo para ustedes. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que crean alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no son, pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dice las escrituras. El justo por la fe vivirá. Palabra. El evangelio como ley y no como una experiencia de gozo y liberación. Y eso es lo que vivió Lutero. La desesperación de no cumplir lo demás, que era la fe. Leamos en Romanos 6:14. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Palabra de Dios. Y en Santiago 2:14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué le sirve? Así le pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no
le demuestra con hechos, es una cosa muerta. Palabra de Dios. Así es, hermano. Nosotros tenemos que llevar las dos cosas al mismo tiempo. La protesta de Lutero fue básicamente por 4 cosas. Las indulgencias, los sacramentos, la autoridad eclesiástica contra la doctrina del purgatorio. Vamos a hablar un poquito sobre las indulgencias. Como vimos en la clase de las cruzadas, la aprobación de las indulgencias se corrompió. Posteriormente a las cruzadas, algunos obispos de la iglesia ofrecieron indulgencias a cambio de donativos para la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma y algunos otros en Europa, y hasta fijaron tarifas de acuerdo a la posición financiera del feligrés. Él había tenido una dura lucha contra la desesperación del pecado y le pareció escandaloso que la iglesia ofreciera el perdón de los pecados de una manera tan fácil, y reaccionó con resentimiento y se volvió de las quejas que existían al respecto. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira que, no teniendo base en la escritura, podrían confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado la confesión y el arrepentimiento verdadero. Como vemos, cometieron muchos errores, y uno de los más grandes fueron las indulgencias. Pero nosotros no podemos criticar ni podemos juzgar. En ese momento, no sé qué situación o qué nos llevó a cometer todos estos errores grandes que cometieron y que se siguen cometiendo. Pero como les repito, nosotros no podemos juzgar. Por una parte, tenía razón Lutero en esto de las indulgencias, que era fácil pues para gente que tenía dinero pagar cierta cantidad y tener la entrada al cielo. Entonces ahí pues muchas personas, me imagino, que no se confesaban ni tenían ese arrepentimiento verdadero. Pero como repito, eso pues solo mi Señor y cada uno de ellos que cometieron estos errores, pues el Señor puede juzgarlos en esa situación, o tal vez al final se arrepintieron de estos errores que cometieron. Por eso nosotros no podemos juzgar. Ustedes saben que los sacramentos son 7. El bautismo, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, la orden sacerdotal, la confesión y la unción de los enfermos. Entonces, él en estos sacramentos solo estaba de acuerdo en lo que era el bautismo y la Eucaristía. En lo que era la Eucaristía, en 1 Corintios 11, de 2 dice, porque yo recibí del Señor lo que les transmití, decía en los Hechos, que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracia, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo,
esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beba, háganlo en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beba, hagan esto en memoria mía. Entonces, ¿cómo dijo el Señor? Yo recibí esta enseñanza, digo Pablo, yo recibí esta enseñanza. Lo que él les transmite. Este es mi cuerpo. Es pegado a ustedes, en mí. Pero esto es lo que no sé qué fue lo que él no entendía, Lutero, en lo que en Primera de Corintios 11:2 nos explica Eucaristía. La justificación sí se combinaba con el Salvador, sin embargo, entendía entre la salvación, incluso aquellos que en parte cayeran. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el bautismo? En Marcos 1:9, por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abrió y que el Espíritu bajó sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien he elegido. Que dice aquí, Jesús vio que el cielo se abrió. Entonces, cuando nosotros bautizamos, el cielo se abre en ese momento para nosotros, cuando nos estamos bautizando. Y que el Espíritu baja en nuestro corazón, en nuestro ser. Y dice, tú eres mi Hijo amado. Nosotros somos ese Hijo amado ante nuestro Señor. Qué importante es el bautismo. Y a veces los hermanos separados dicen que nos critican porque nosotros los bautizamos pequeños. Pero el bautismo es tan importante para que nosotros primero sea borrado ese pecado, el pecado original, para que el cielo abra, para que el Espíritu Santo entre en nosotros y para que seamos hijos de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que seamos bautizados. Una vez dijo el sacerdote que en el momento en que nace un niño, ya sea a segunda o tercera semana, tiene que ser bautizado. Y a veces nosotros esperamos hasta que tenga 1 año, 6 meses, 7 meses. Pero nosotros, ya que sabemos, debemos de explicarle a veces a nuestros hijos cuando tienen sus hijos, o a personas que tienen los bebés y a veces ya tienen hasta 3, 4, 5 años, no son bautizados, de que explicarle por qué es importante ser bautizado y bautizar a una criatura que no sea bautizada. Estrictamente hablando, solo el bautismo y la Eucaristía son sacramentos dados que solo ellos tienen un signo visible, divinamente instituidos: el agua y el bautismo, y el pan y el vino en la Eucaristía. Lutero negó en su documento que la confirmación, el matrimonio, la orden sacerdotal, la extrema unción, penitencia, fueran sacramentos. Muchos errores en los que han cometido muchas de estas herejías. Vamos a hablar un poquito de la autoridad eclesiástica. Llegó a decir que el Papa era un anticristo y que la Santa Sede estaba poseída por Satanás,
y que no hay representantes de Cristo en la tierra, pues Él sigue siendo la cabeza. Culpaba a la iglesia de haber creado y formado muchos errores teológicos fundamentales. Aquí Lutero quizás no sé si había escudriñado la palabra. Cuando a veces nosotros no escudriñamos la palabra, culpamos y hablamos mucho sobre el evangelio y cometemos grandes errores. Por eso a veces es muy bueno que leamos la palabra y que la escudriñemos para que entendamos muchas cosas que a veces no sabemos y a veces juzgamos sin saber. Contra la doctrina del purgatorio, él no reconocía la indulgencia para los difuntos. Oficiar la misa de un difunto, él no estaba de acuerdo. Uno de los grandes problemas de Lutero fue su carácter. Cambiaba de parecer fácilmente, era voluble. Un día pensaba una manera y de repente cambiaba de parecer. Y a veces nosotros nos volvemos así. A veces cambiamos de un día para otro algo que hemos pensado, hemos dicho. El celibato fue otro de sus cambios. Primero lo apoyó, pero luego cambió de parecer. Cuando se casó con Catalina Bora, que había sido monja y se había salido del convento con otras 12 hermanas, alentadas por la predicación de Lutero, tuvo 6 hijos con él. Nosotros también muchas veces tenemos ese comportamiento de Lutero. A veces decidimos cosas y otro día decidimos otras cosas y caemos en ese mismo error. Martín Lutero tuvo que haber llegado a ser un reformador de la iglesia en lugar de un revolucionario. Caso contrario que encontramos en San Francisco de Asís. Creo que muchas de ustedes han leído la historia de San Francisco de Asís, quien siendo de una familia de sociedad de la época, joven alegre del mundo, que disfrutaba de los placeres del mismo. No era instruido. Su padre era comerciante y fue educado como cualquier muchacho. Luego de su conversión, fue radical del evangelio. Lo quería vivir hasta las últimas consecuencias y fue bendecido con las llagas de Cristo. Y siempre inculcó esto en su congregación, siendo muy rígido al respecto. Este santo vivió en el siglo XII. San Francisco de Asís era un hombre de mucha oración. Aquí me quiero detener un momento, de mucha oración. Yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿cómo están con la oración? Con su oración, con esa oración personal, con ese diálogo con Cristo. San Francisco de Asís era un hombre de mucha oración. Es un ejemplo para cada uno de nosotros en nuestra vida. Tener esa oración constante. Tener ese diálogo con Dios. Porque si nosotros no tenemos esa oración constante, ese diálogo con Dios, podemos caer en las herramientas que mencionaba la historia al principio. Podemos caer en el odio, en el rencor, en la lujuria, en la crítica, en la murmuración, en muchas cosas que cada uno de nosotros sabemos que hemos caído o que estamos
en esa herramienta del diablo. Y pues solo podemos salir, hermanos, con mucha oración, pidiéndole a nuestro Padre que nos ayude en este caminar, porque cada día somos tentados, cada día tenemos pruebas, trabas del enemigo. Cada vez que nosotros nos acercamos más a él, el enemigo nos pone más pruebas. El error más grande de Lutero tal vez fue no ser humilde. A pesar de que la iglesia cometió en ese tiempo esos errores, él tenía que ser humilde. Y con esa humildad y paciencia y tener tal vez un diálogo con el Papa para poder orar por él, para poder no seguir cometiendo esos errores. Tal vez no hubiera pasado ese gran error de llevar a la iglesia a dividirse y cometer esa división, dividir la iglesia de Cristo. Cuando él dividió la iglesia, su gran amigo Calvino era como el discípulo de él. Empezó a dividirse con él, empezó a tener diferentes pensamientos y Lutero diferentes pensamientos. Y ahí empezó a haber esa discusión entre ellos. Entonces, Lutero se quedó con su forma de pensar, con su iglesia que iba formado, y Calvino con la iglesia que también iba formado, que sus pensamientos eran diferentes. Y ahí fue donde hubo esa gran división y empezaron a surgir tantas herejías, tantas iglesias que en este tiempo han surgido por la división que el mismo Lutero con Calvino hicieron por falta de humildad. Él si hubiera hecho humilde, no hubiera dividido la iglesia. ¿Y cuál fue el final de Lutero? El final de Lutero terminó ahorcado. No sé si llegó a pedirle perdón al Señor, porque el Señor es misericordioso. Pudo haberle pedido perdón, pues el Señor lo perdonó, y si no, pues él, solo Dios lo puede juzgar. Nosotros tenemos que no ser protestantes, porque a veces lo volvemos protestantes. Nos volvemos como Lutero, como Calvino. Y por eso a veces nos salimos de la iglesia, porque no leemos la palabra. Son errores que sí cometemos nosotros aún en este tiempo. No leemos la palabra. Viene un protestante y nos habla bonito y ya nos pasamos a la iglesia protestante. ¿Y qué hacemos cuando estamos en la iglesia protestante? Empezamos a criticar de la iglesia católica. Lo volvemos Lutero. Lo volvemos Lutero y empezamos a criticar. Y eso por falta de ¿qué? De humildad, de conocimiento de la palabra. Así es que yo los invito, hermano, que diariamente leamos la palabra, aunque sea el evangelio, lo leamos, lo meditemos y lo hagamos vida en nuestra vida, para que no caigamos en las garras de los protestantes y nos volvamos protestantes. Y nos hagamos igual que Lutero, criticar de la iglesia. Y a veces el error no es la iglesia, el error es que lo tenemos nosotros. Porque no conocemos la palabra, porque no la leemos, porque no la meditamos, porque no oramos, porque no queremos ir a la asamblea, porque no queremos ir a misa, al Santísimo. Tantas cosas que el Señor nos ha puesto para que nosotros crezcamos espiritualmente y podamos caminar de su mano y podamos llevar el evangelio a tantas personas
que no lo conocen, a tantas personas que por eso están pasando situaciones difíciles, porque están lejos del Señor. Y a veces nosotros, conociendo el Evangelio, no queremos hablar la palabra, no queremos invitar a hermanos que están pasando situaciones difíciles, llevarlos al retiro. Y a veces esos son los errores que cometemos. Así es que yo los invito, hermano, a hablar la palabra y a crecer y a estudiar y meditar en qué nos parecemos a Lutero. ¿Qué errores cometemos para poderle pedir al Señor que nos ayude a poder salir de esa herramienta del demonio que nos tiene atrapados, que nos tiene encerrados y no nos permite salir y no nos permite crecer? Bueno, hermanos, aquí termina esta clase. No sé si el hermanito va a hablar algo o cerramos con la oración. Vamos a cerrar, hermanos, con la oración perfecta que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Lo cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pasen feliz noche, hermanitos. Que Dios me los bendiga y a reflexionar si estamos siendo protestantes, si estamos juzgando. Así es que pedirle al Señor que nos ayude y seguir creciendo espiritualmente.